Hola, bienvenido al canal. Ya es primavera, las temperaturas han subido y nuestras brasicáceas, coles, brócolis, coliflores se están yendo a flor. En este vídeo quiero explicarte todo lo que necesitas saber para conservar sus semillas. Aquí en el hemisferio norte hace unos pocos días ya fue el equinoccio de primavera, las temperaturas así lo anuncian, los días se hacen cada vez más largos y nuestras plantas lo notan. Es muy probable que en estos últimos días hayas visto como muchas de tus coliflores o de tus coles o de tus otras brasicáceas han empezado a espigarse para florecer. Y quizá quieras guardar las semillas de algunas de ellas que te hayan gustado mucho. Por eso quiero contarte todo sobre guardar semillas de brasicáceas. Pero en primer lugar, ¿qué es una brasicácea? Las brasicáceas son una familia de plantas que antes también se conocían como crucíferas, aunque de hecho crucíferas se sigue aceptando, aunque lo correcto es brasicáceas. Entre las más cultivadas en el huerto están las coliflores, los brócolis, las coles de Bruselas, las coles de repollo, pero también otras como los rábanos, como los nabos, como los colirrábanos o algo un poco más exótico como sería el mastuerzo o la rúcula. Hay muchísimas especies de brasicáceas, otras no tan comunes pueden ser el índigo, el wasabi o los alelíes, que son unas flores muy bonitas. La que quizás sea la especie más cultivada de brasicáceas es Brassica oleracea y hay muchas subespecies. Por ponerte un ejemplo, para no entrar en mucho lío, las coliflores o los brócolis son Brassica oleracea botrytis y las cales, por ejemplo, son Brassica oleracea acéfala. En realidad esto es solo una curiosidad, en lo que nos interesa fijarnos realmente es en la especie y todas ellas son Brassica oleracea. La mayoría de las Brassicas oleráceas son autoincompatibles o autoinfértiles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las flores de una misma planta no se pueden fecundar a sí mismas. Y claro, si no hay fecundación, no hay semillas. Así que para tener semillas de Brassica oleracea necesitas dejar florecer al menos 2 plantas. Lo que va a ocurrir si solamente dejas una planta florecer es que seguramente alguna semilla obtengas, pero la mayoría de ellas van a tener problemas de germinación. Lo ideal, si quieres tener una buena polinización, sería dejar 6 plantas como mínimo, aunque para tener un buen acervo genético, lo que se recomienda es dejar al menos 20 plantas florecer. Este consejo es sobre todo si te vas a dedicar a obtener unas buenas semillas, pero para tu huerto doméstico, con que dejes 2 o 3 plantas florecer, es suficiente. Las Brassica oleracea se polinizan sobre todo a través de los insectos, son su vector de polinización. Por eso mi recomendación para que no se te crucen las diferentes variedades es que dejes florecer únicamente una de ellas a la vez. Si solo tienes una única variedad de Brassica oleracea floreciendo, no tienes que preocuparte de que se te vaya a cruzar. Aunque si quieres tener al menos 2 variedades floreciendo al mismo tiempo, existen maneras de hacerlo. Si quieres tener 2 variedades de Brassica oleracea floreciendo a la vez, debes de construir una jaula con una mosquitera para que los insectos no puedan acceder a las flores de una de las variedades y así aislarlas. Al cabo de 2 días debes de mover esta jaula y tapar las que tenías al descubierto y dejar que los insectos accedan a las tapadas para que se polinicen las flores. Y así cada 2 días esta jaula debes de ir alternándola. Es la manera de tener 2 Brassicas oleracea floreciendo a la vez sin que se te crucen. A mí personalmente me parece algo complicado y prefiero trabajar más con el tiempo, es decir, tener una única variedad de Brassica oleracea floreciendo en un momento determinado. Hay un truco que mucha gente lleva a cabo para poder cosechar la coliflor, la col o lo que sea y además obtener semillas de esa misma planta que no es del todo ideal. Probablemente lo hayas visto por redes. Se trata de cosechar lo que sea, el brócoli, la coliflor, lo que sea, y practicar un corte en forma de cruz
en donde has cortado, digamos, el tallo principal, para así favorecer que aparezcan tallos laterales y dejar que esos tallos florezcan. Se considera que las semillas obtenidas de esta manera no son de buena calidad. Si ya hemos dejado florecer nuestra planta y ya tenemos las vainas con las semillas dentro, no hace falta que las dejemos secar hasta el final. Podemos cortar la planta cuando las vainas aún no se han secado y dejarlas en un lugar oscuro y seco para que acaben de madurar las semillas en su interior. Esta es una práctica que no te recomiendo hacer con la mayoría de tus plantas. Siempre es mejor esperar hasta el final, que la semilla madure en la planta, pero con las brasicas es una excepción. En general, las semillas de Brassicacia las podemos guardar hasta unos 5 años sin problemas. A partir de entonces y hasta los 10 años guardadas van perdiendo tasa de germinación. Esto significa que a partir de los 5 años cada vez van a germinar menos semillas. Hay un concepto muy interesante que me gustaría explicarte y a tener en cuenta si vas a guardar semillas de Brassicacia, y es la erosión genética. En 1985, durante un simposio de diversidad vegetal celebrado en Francia, Yves Evré ya alertó de la pérdida de diversidad vegetal que estaban sufriendo este tipo de plantas. Con el tiempo, la genética de las variedades tradicionales va desapareciendo para ir imponiéndose la genética de los híbridos. En 1995, el 86% de las brassicáceas cultivadas correspondían a híbridos. Solo una pequeña parte seguía conservando la genética de las variedades tradicionales. Y ya en 2011, casi todas las variedades de Brassicacia que se cultivan son híbridos. Y lo más importante, gran parte de estos híbridos están registrados a nombre de 2 grandes empresas, Limagrain y Sakata, al menos eso aquí en Europa. En 1992, Yves Evré empezó la recolección de las variedades tradicionales de brassicáceas que aún encontraba. Consiguió guardar unas 734 variedades diferentes de brassicáceas que esperemos que hoy en día aún se sigan conservando. Ojalá todas esas variedades se sigan encontrando hoy en día, porque a muchas de ellas se les ha perdido la pista. Aunque bueno, no todas las brassicas son Brassica oleracea. Existe, por ejemplo, otra especie muy habitual que es la Brassica rapa. Entre las diferentes plantas cultivables que podemos encontrar dentro de Brassica rapa, pues están los bok choy, las mizunas, algunos tipos de mostaza, algunos tipos de nabo. Si quieres obtener semillas de alguna de estas plantas, ocurre lo mismo que ocurría con Brassica oleracea. Son autoincompatibles, es decir, necesitas más de una planta floreciendo a la vez para obtener unas buenas semillas, se polinizan por insectos y se cruzan entre ellas. Aunque tengas una mizuna y un nabo, si las dos son Brassica rapa, se van a cruzar. Por eso es tan importante saber el nombre de la especie que estamos cultivando. Lo más sencillo es que lo mires en el nombre del sobre de las semillas, pero si son de un intercambio o alguien te las ha regalado, siempre puedes buscar esta información por internet. Y algo muy importante y casi se me olvida, las Brassica rapa se cruzan con las Brassica juncea, que son otro tipo de mostazas. Al igual que ocurría con Brassica oleracea, puedes recolectar las vainas antes de que se hayan secado. Y con el tiempo y la tasa de germinación de las semillas, igual. Es poco habitual en nuestros huertos, pero quizás si tengas un campo cercano de Brassica napus, que es la colza. También es una brassicácea, pero en este caso sí que se puede fecundar a sí misma. Hay una parte de estas flores que se polinizan por insectos y otra parte por el viento. Si estás cultivando colza y quieres guardar tus propias semillas y quieres hacer aquello que te explicaba antes de la jaula, es importante que tengas en cuenta que esta vez la malla no solo tiene que evitar que pasen los insectos, sino también tiene que ser una malla antipolen. Y otra excepción, y es que Brassica napus, la colza, también se hibrida con Brassica juncea. ¿Y qué son estas Brassica juncea? Pues algunos tipos de mostaza.
Muchas de ellas son mostazas de origen asiático y se cultivan sobre todo por sus hojas. Sus flores son autofértiles, se pueden polinizar a sí mismas. Se considera que aproximadamente 2/3 es autofecundación, pero hay 1/3 que es polinización cruzada, que se lleva a cabo por insectos. En este caso podrías dejar florecer una única planta, aunque mi recomendación es que como mínimo dejes 2. De esta manera tendrás más diversidad genética en tus semillas. Estate atento si tienes una Brassica juncea en tu huerto, porque como te comentaba antes, se hibridan tanto con Brassica rapa como con Brassica napus. Como te comentaba antes, una de las técnicas que puedes utilizar para que no se hibriden es que no florezcan a la vez. Si tienes una Brassica juncea sembrada en tu huerto, infórmate bien, porque hay algunas que son anuales y otras que son bianuales. Y este factor te puede ayudar a que no florezcan al mismo tiempo y por tanto que no se te crucen con otras especies. Sé que te estoy dando muchísima información, pero no te preocupes porque al final del vídeo te dejaré una tabla donde te resumo todo esto. Si te está gustando el vídeo, si te está resultando útil, agradeceré que le des al like y así me lo hagas saber. Y además aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, porque es un pequeño gesto que a ti no te supone nada, pero a nosotros nos marca una gran diferencia para poder seguir creando contenido de calidad. No todas las brassicáceas pertenecen al género Brassica. Hay una muy habitual en nuestros huertos, seguro que te suena, el Raphanus sativus. Los rábanos se cultivan desde hace miles de años. Ya aparecen rábanos en los jeroglíficos de los egipcios. Son muy usados en la medicina tradicional china. Esto me hace pensar en un par de estudios que he visto, uno realizado en el laboratorio de bioanálisis de la Universidad de Washington, si no recuerdo mal, en donde se analizan las propiedades antibióticas de los rábanos, y otro realizado por el Instituto Nacional del Cáncer de Maryland en Estados Unidos, en el que acaba concluyendo que recomiendan a la población en general consumir brassicáceas de manera regular como método efectivo de prevención contra el cáncer. Hay muchos tipos de rábanos. Los hay de ciclo rápido que se pueden cultivar prácticamente durante todo el año y los hay de ciclo un poco más lento que se cultivan principalmente en invierno. A algunos agricultores los siembran directamente al mismo tiempo que las zanahorias. Así, cuando es momento de aclarear, los rábanos ya están, estos de ciclo rápido principalmente, y dejan espacio para que las zanahorias puedan engrosar. Los rábanos de ciclo corto suelen florecer el mismo año y los que tienen el ciclo más largo, los de invierno, son bianuales. Como muchas de las brassicas, sus flores son autoincompatibles, así que necesitas más de una planta y se polinizan a través de los insectos. Por eso todos los consejos que te he dado antes los puedes usar perfectamente con los rábanos. Por supuesto, existen muchas otras brassicáceas que podemos tener en nuestros huertos, pero para no hacer un vídeo tan largo lo voy a dejar aquí. Nosotros, por ejemplo, este año estamos cultivando rúcula, mastuerzo, que por cierto compartimos con los socios del Club de la Semilla hace unos meses y ahora también lo están disfrutando ellos, o los alelíes. Incluso este año tenemos algunas plantitas de wasabi, que aquí en Europa son muy difíciles de conseguir y llevábamos años tras ellas. O el índigo, que ahora mismo lo tenemos esperando en los semilleros para trasplantarlo al huerto. ¿Y tú? ¿Qué brassicáceas estás o has cultivado esta pasada temporada? Déjanoslo en comentarios, me encantará leerte. Espero, como siempre, que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil, que le des al like para hacérmelo saber y nos vemos en próximos vídeos.